Abrimos este bloque, tal cual lo habíamos prometido, para establecer un diálogo, un vínculo directo desde Córdoba Capital con Daniel Mías, quien es licenciado en Psicología, investigador también que forma parte del equipo de trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta universidad que siempre nos da gusto porque nos genera la oportunidad de charlar con grandes profesionales. Así que, Daniel, muchas gracias por darnos unos minutos hoy. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, Daniel, en momentos en donde se vuelve importante hablar de nosotros mismos, digo, esto nos ha enfrentado, y ya preguntándotelo como profesional, a una cuestión que es, yo no sé si desnudarnos de alguna manera, pero nos ha dejado expuesto en muchas situaciones esta pandemia. ¿Qué análisis haces personalmente al respecto? Bueno, es así relativamente. A ver. Fíjate vos que esta pandemia sí, porque no vamos a negar el problema que esto significa a nivel sanitario y que es Sí. grave y que debe atenderse y se está en eso y creo que la población está respondiendo bastante bien dentro de todo. Pero fíjate que nosotros hemos hecho una encuesta promediando la cuarentena entre el 11 y el 14 de abril. Sí. Y hemos encontrado que las personas están bastante satisfechas, que se sienten mejor en muchos aspectos. Qué bueno. Incluso el 70% de las personas, te hablo de una encuesta de 1000 casos, esto no es poco, ¿eh? No, no. Este, el, el 70% de las personas ha referido que está encontrando algo positivo a nivel personal en Qué esto. bueno. Qué bueno. Entonces, y que el 42, 43% que se está viendo favorecida también y un 40% que considera que puede verse favorecida. Bien. Entonces, esto, digamos, va a contramano de lo que uno esperaba, pero al momento de explicarlo vemos que no es tan, digamos, irracional esto. Vos Ujú. pensás que una cosa del problema sanitario que nos ha llevado a quedarnos en casa y a incluir una serie de normas, Sí. ¿de acuerdo? Pero otra cosa, al quedarnos en casa, la gente se ha visto, y esta es nuestra hipótesis, digamos, A ver. descansando de los problemas del estrés que implica salir de Sí. casa, que Sí. implica la calle, que implica el trabajo, que implica una serie de problemas, digamos, que hemos estado muy expuestos, digamos, cotidianamente. Sí. Entonces, en primer lugar, se reducen los estresores externos, Bien. ¿de acuerdo? Quedándonos en casa. Y en segundo lugar, vemos que hay muchas personas que quizás antes, porque lo hemos preguntado, tenían problemas, iban a consultaban a psicólogos, algunos, o tenían preocupaciones. Sí. Muchas de estas personas se han visto descansar de sus preocupaciones anteriores, incluso te digo más, de Qué otro dato, bárbaro. mira, hay muchos problemas en la clínica Sí. que venían consultando antes, que con esto de quedar en casa se han funcionalizado, es decir, dejaron de ser personas clínicas, Claro. entre Sí, comillas, entre obviamente, comillas. ¿no Sí, es sí. cierto? Porque quedarte en casa, yo te doy un ejemplo grosero, A si ver. vos tenías una fobia social y tenías que salir de casa y tenías que encarar a la gente, Sí, sí, ¿eh? sí. Entonces, bueno, quedarte en casa y manejarte más virtualmente, se acabó en gran medida tu ansiedad, entre Sí. comillas, evidentemente. Bueno, mira, estas cosas, más los estudios que hacemos de la bibliografía, nos permite pensar que estas cuarentenas tienen como dos grandes etapas. A ver. La primera es la que yo te estoy describiendo, donde la gente se ha sentido un poco más segura, un poco más favorable, Sí. incluso te ha permitido mirar un poco más para adentro, y descansar de muchas otras cosas. Por eso es que muchos ven que algo positivo deja en lo personal. Lo A segundo, ver. aparte de esta pausa, luego hay una segunda etapa. A ver. Acá yo te digo lo que dice la literatura porque nosotros todavía no hemos emprendido el estudio de la Claro. segunda etapa como para darte los datos Sí. concretos. Pero la literatura dice que si una cuarentena se prolonga de más,
eso tiene un alto impacto en la salud mental de las Ujú. personas, incluso genera secuelas que pueden durar un par de años, Bien. porque además activa una serie de problemas, digamos, no deseados. Vos sabés, cuando se instalan los problemas de alcohol, me Sí, explico, de sí, droga, o cuando sí. se instalan las disfuncionalidades producto de los roces que se tienen en la vida diaria. ¿Por qué? Porque mientras más prolongas la cuarentena, si bien estás libre de los estresores externos, ahora empiezan a cobrar importancia los estresores Qué internos, bárbaro, qué bárbaro. ¿de Sí, acuerdo? Los que vos vas a tener en casa. clarísimo. Incluso, te digo más, a grandes rasgos, si tomamos una población de 20 a 80 años, Ujú. ¿cuáles dirías vos que son las décadas más vulnerables a estos contextos? Y uno tiende a pensar que los extremos, pero no sé si es así. Mira, nuestros resultados indican que no. A ver. ¿Por qué? Pensalo, los jóvenes de 20, de la década de 20, de los 30 años, son flexibles, se Sí, adaptan. tenemos que estirarlo una semana más, la estiramos. Totalmente, por ahí se molestan porque, bueno, no pueden salir, Sí, divertirse y una sí. serie de cosas, pero ellos tienen recursos de adaptación y de flexibilidad. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos al otro extremo que vos decías, ese persona de la década del 60, de la década del 70. ¿Cuánto crees que le cambió la vida al quedarse en casa? Qué bárbaro. Sí, Sí, muchos de ellos ya se quedaban en sí, casa y ahora se han quedado un poco más. Está bien, sí. esto estamos hablando de la mayoría, no estamos hablando de que No, está todo el claro. mundo siempre. Bien, Y ahí vendríamos a la fíjate franja vos, etaria del medio. la franja etaria del medio son los más vulnerables porque vos pensás que estamos hablando de edades donde muchas personas tienen que encarar la cuestión familiar, la crianza, las preocupaciones por el trabajo, ¿me explico? Y Sí, todo eso te hace mucho más vulnerable. sí, Imagínate los que han tenido dos, tres chicos en casa a hacer la tarea, sí. entretenerlo, no se sabe qué hacer, el trabajo, que hay incertidumbre, cómo vamos a seguir, cómo va a evolucionar. ¿Me explico? Totalmente. La convivencia en pareja. Si vos Sí. tenías diferencias antes, esto se empieza a Se potencia. potenciar. Claro, tal cual. Exactamente, las fricciones. Incluso otro estresor importante, digamos, del estresor interno, la territorialidad. Sí, cuán Somos seres, importante. somos seres Sí, territoriales. Vos sí, sí. tenés tu escritorio, tenés tu silla, tenés Tu tu... lugar en A la veces a la casa. gente, tu lugar, tus cosas. Claro, si estamos todos adentro, es lo Sí, más probable que algo te empiezan a invadir. sí, sí, ¿Me explico? sí. Entonces, mira, lejos de lo que uno Qué presuponía, la bárbaro. gente que demostró más disconformidad y más problemas de ansiedad, porque la sintomatología prevalente en todo esto es Me imagino. los miedos, los miedos, Ujú. la incertidumbre y la ansiedad anticipatoria o Claro. la ansiedad puesta en el futuro. ¿Sí? Bien. Viste que va a contramano los datos a veces de No, lo que uno a imagina. lo que uno imagina. Digo, Daniel, ¿y qué herramientas se vuelven válidas? Teniendo en cuenta que mucha gente se refleja en todos estos panoramas y escenarios que nos planteás. ¿Qué herramientas emocionales, psicológicas a mano o que podemos tomar tenemos todos? La gente ha caído en una comodidad donde si vos te quedás mucho en casa, las distancias que vos recorrías tradicionalmente luego se te hacen más largas. Sí, sí, Mentalmente, si vos tenías tu trabajo a 20 cuadras, después de la cuarentena te parece que queda a 40 sí, cuadras, que es sí. todo un viaje lo que tenés que hacer. Metafóricamente hablando, es como nos pasa con el físico, si no entrenamos, si no corremos, todo nos va a costar más si dejamos mucho de hacerlo. Así es, así es. Bueno, y por supuesto, digamos, está presente el tema de los miedos y la ansiedad, porque te imaginas que este es un tema que no tiene resolución al día de hoy. Claro, Todavía no sabemos cómo va a sí, resolverse, cómo va a terminar, si va a haber otro pico, si no va a haber un pico.
no lo sabe el mundo, creo. Ujú. Entonces, mira, frente a esto, digamos, ¿qué podemos recomendar los psicólogos? A ver. Tratando de no caer en lo que es excesivamente genérico, ¿viste? Porque a veces no sirve que yo diga que hay que hacer cosas que la gente no lo puede hacer o No, lo puede totalmente. mirar. Me explico, si yo te Sí. digo que hay que aprender a regular las emociones, vos me vas a decir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Qué fácil, Digamos, te digo. ¿te das cuenta? Pero Claro. bueno, vamos a cosas de conducta, Sí, tal digamos. cual. Yo te digo, lo primero que hay que hacer siempre es acordarte y tener presente qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. Bien. Vos tenés que tener un sentido Está de buenísimo. lo que estás haciendo, porque si te olvidaste eso, cuando nos pongamos débiles o cuando flaqueemos con nuestras conductas, Perdemos el me foco. explico, es muy fácil. No, no, vos tenés que acordarte Claro. siempre porque la memoria te va a jugar esta pasada. Bien. Te va a ir olvidando, te va a hacer olvidar. Primero, Claro. a la gente, recuerde siempre por qué estamos haciendo Sí. esto, para qué lo estamos Sí. haciendo. Sin eso, todo lo que sigue, digamos, va a Sí, ser sí. muy débil, muy flaco. Súper importante. Bien. Lo segundo, A ver. aceptemos, aceptemos que vamos a tener fluctuaciones así como las veníamos teniendo en la cuarentena. En adelante vamos a tener fluctuaciones anímicas, Ujú. ¿sí? Y fluctuaciones cognitivas que por ahí no nos concentramos, no Claro. atendemos, no dormimos bien, aún con la cuarentena flexibilizada, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Este, nos va a costar retomar el trabajo, el esfuerzo, ¿me explico? Totalmente. Eh, Aceptemos, no peleemos con eso, porque si yo quiero pelear, mientras más quiera controlar algo, más me agoto. Lo tercero que te puedo decir es, dentro de una vida o hábitos ligeramente desordenados que hay que permitirse porque Sí, no tenemos, digamos, el contexto para funcionar de otra manera, totalmente. dentro de eso tratemos de tener un ligero orden. Un orden, ¿Me sí, explico? Un sí. ligero orden. Que un poco los horarios nos regulen respecto de cuándo nos levantamos, cuándo comemos, cuándo hacemos algunas actividades, etcétera. Bien. Entonces, tratemos, porque si no, te lo explico, digamos, para que la gente lo A entienda. ver. Nosotros formamos parte de la naturaleza y la naturaleza tiene ciclos y tiene horarios Ujú. y nosotros nos hemos sincronizado A la a par. esos ciclos y a esos horarios. Sí, Por lo tanto, vivir en sincronía con la naturaleza es lo mejor que hay. totalmente. Si vos rompes con esos relojes internos, Sí, circadianos, se llaman, ya vas a contramano. Entonces, si alteras el sueño, por ejemplo, el sueño, la vigilia, el orden de los alimentos, etcétera, ya empiezan tus relojes internos a perder la sincronización bien. y eso es fuente de malestar y de ansiedad. Sí, Después, permitítelo al desorden, porque forma parte del descanso también, me explico, pero sí. tratemos de mantener eso. Otro punto, A ver. ¿sí? Vos decime, ¿no? Con los tiempos, No, no, dale porque nomás que está súper interesante. Teniendo el para nosotros qué, eso también es trabajamos importante. El para qué estamos haciendo esto. totalmente. Sin eso no sigue nada, ¿eh? Totalmente. ¿Eh? Bueno, otro punto, digamos, en las cuestiones de la convivencia. Sí, La convivencia. Esto es muy importante porque hay roces, hay fricciones y ya sabemos que no hay que aceptar los malos tratos, las violencias, sí, por eso de supuesto. ninguna manera y que hay recursos, digamos, porque hay que tener teléfonos para saber Totalmente. cómo pedir ayuda. Sí, 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 está Pero clarísimo. bueno, en la convivencia es muy importante ir haciendo acuerdos, acuerdos de convivencia mediante el cual vos puedas decir, bueno, mira, si vamos a estar más en casa, no quiero hablar de estos temas o no me gusta que me trates así o que Sí. me llames de este modo y te lo doy por escrito. Bien. ¿Me explico? Sí, Para sí. que no se te olvide y no se No, no. diluya, es decir, Firmamos un contrato ahí. acuerdos así,
Es más o menos, digamos. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos, vos sabés que el viento después Se lo lleva. sopla, Sí, sí. se lleva al 90%. Es un principio que tiene la mente, ¿sí? Sí, La sí, mente tal cual. humana se maneja con un principio de opacidad que se llama. Es decir, lo que vos ahora tenés claro, ¿sí? Pasan los días y se hace Se opaco, confunde, pierde sí. contraste. Sí, sí. Entonces, en cambio, lo que está escrito es distinto. Bien. Entonces, hagamos acuerdos y a veces el acuerdo implica, mira, no me digas tal cosa, no me hables de este tema, no me llames así, ¿El ¿me territorio también explico? ahí lo ponemos? Ah, totalmente. Bien, bien. Si para vos el territorio, si sos más territorial, sí, a veces hay que hacerlo valer, yo te lo tengo que decir, porque si Claro. no, hay gente que le toca su escritorio y se altera. Sí, 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 Me sí. explico, hay Sí. otro que le tocas la taza, el plato, y también se va a Tremendo. alterar. Bueno, Sí. tú ya lo sabes. Bueno, no juzguemos, no juzguemos, pero aceptemos. Incluso con los mismos niños y jóvenes. Ujú. Vos a los niños los tenés que integrar como parte de un equipo, lo tenés que sentir, mira, acá todos tenemos una función. A lo Sí. mejor si yo soy el papá, yo voy, trabajo o arreglo o hago cosas por la casa o hago las compras. La mamá hace también sus arreglos, sus cosas. Me explico, tu parte es esta, es decir, Bien. al niño y al joven, a partir de los 12 años ni que hablar, porque a los 12 años se tiene que dar un aprendizaje que si vos Claro. no lo estimulás, se da. No El se produce. aprendizaje es aprender la regla del dar y de recibir. Bien. Bien. ¿Viste? Sí. Vos tenés un niño de 8 años, no le va a andar pidiendo que lave los platos Está seguramente, claro. o que corte el pasto, pero a partir de los 12 años, Ya está. ¿empezamos o no? Vamos con un ¿Eh? equilibrio. Anda a la panadería, corta el pasto, ayúdame con el Sí. lavado del auto. Sí. Bueno, la regla del dar y recibir. Si vos no enseñas eso, el riesgo de que puedas criar un tirano, ¿eh? Alguien que te va A a ordenar. pedir, pedir, pedir y no va a haber reciprocidad. Sí, está buenísimo. Y, Sí, súper y claro. eso es la clave. En un adulto esa regla es la regla de obligaciones y derechos que tenemos que aprender. Vamos a cuestiones muy básicas Sí. porque acá las realidades son tan distintas. Muy Mira, diferentes. Sí. nuestro país además es heterogéneo, Totalmente. desde el punto de vista que vos lo quieras hablar, digamos, aparte de realidad, de gente sola, gente con mucha familia, gente en residencias o en geriátrico, tenés gente, digamos, gente sana, Sí. saludable, gente Sí. que no está tan saludable, bueno, con Sí. niños, es decir, creo que en estas cosas que yo te dije es lo más básico. El Súper resto, importante. obviamente, si hubiera, la última que te diría es si hubiera un malestar que excede a lo que uno pueda manejar, bueno, hoy los psicólogos estamos a disposición, Ujú. tenés teléfonos para buscar ayuda Sí. o consulta, no todo tiene que ser estar en la lona y buscar ayuda por eso, ¿viste? Y en última instancia, hago una consulta con un psicólogo que no hay que confundir consulta con tratamiento. No, totalmente, totalmente, totalmente. Es un acercamiento a una necesidad emocional. Así es, porque además la psicología ya en este siglo hace rato que hemos emprendido la despatologización. Lo Sí, que quiere decir, aceptamos que buenísimo. la gente tiene problemas y eso no es patológico, Totalmente. absolutamente. Sí, sí, De sí. acuerdo. Además que estamos aprendiendo mucho de la gente que vive bien y que se adapta y que es resiliente. Y esos nos están enseñando las claves para trabajar con aquella gente que quizás no vive bien o no hace una buena construcción de su vida, digamos, ¿no es Sí, cierto? no, está clarísimo. Han sido súper válidas. Yo te iba a preguntar por algunas cuestiones que tienen que ver y ya me parece que lo importante es dejarlo en estos ejes para que queden bien presentes, que se mantenga el foco, como bien lo decías vos, no lo paquemos. Pero como investigador y como profesional, Daniel, ¿crees que muchas conductas nuestras puedan llegar a cambiar? Digo, ¿esto viene a modificar algo? Si bien no lo sabemos, estamos hablando de escenarios que aún no se han dado, pero ¿manejan alguna posibilidad de que esto pueda generar algún cambio conductual, si se quiere, o emocional en las personas? Sí, sí, sí. Esto sí, digamos, ¿no? En primer lugar,
hay hábitos que vienen a quedarse por un par de años, Al yo te menos, diría, y claro. es lo que nosotros decimos. Los hábitos de higiene, bienvenido sea, Sí, digamos, tanto totalmente, la personal como la del hogar, pero totalmente. vos decís, pero antes no estaban tan presentes, ¿eh? No, para nada. Así que qué bueno esto porque Sí, antes no sí, estaban sí, tan presentes. En sí. segundo lugar, los hábitos de quedarse un poco más en casa vienen para quedarse esto. Evitar los lugares muy concurridos, etcétera, esto viene para quedarse, por lo Sí. menos 1 o 2 años más hasta que veamos cómo esto se va resolviendo. Hay cosas que vienen para quedarse, algunas cosas ganamos, creo, absolutamente, otras cosas no, pero esta no es la primer pandemia en el mundo y No, para siempre, nada, para nada. siempre me salió adelante y siempre hemos sido seres sociales. Sí, eso es lo fundamental y lo seguiremos siendo. Daniel, ha Bu- sido un gustazo tener esta charla y un privilegio para quienes en el sudeste provincial hayan podido escucharte, así que te tendremos seguramente pronto con algún motivo nuevo que nos convoque para charlar, así que un abrazo enorme desde acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos difundir lo que hacemos desde la universidad pública. Siempre eso es muy ¿Eh? importante, universidad que nos da tan lindos Así es. testimonios. El licenciado en psicología Daniel Mías, uno más que forma parte de esta prestigiosa y querida Universidad Nacional de Córdoba, que siempre nos da estos buenos gustos, de poder charlar e informar con estas cuestiones tan importantes para todos nosotros. Nosotros seguimos en el desarrollo de las noticias, Fran, porque tenemos informaciones ya del ámbito local que presentar.